Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Abra su Biblia o en su dispositivo en el Evangelio según San Mateo. Ya nos platicó un poquito de esto Cristian, Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. El título que tiene el mensaje de esta mañana dice: el uso de mis talentos en 2025. Por lo tanto, vamos a ver un poco para atrás y lo vamos a personalizar. Mencionaba Cristian sobre el acto de dar. Y, por ejemplo, tuve una experiencia muy reciente porque pasó por mi mente, entiéndase, Dios me recordó acerca de un aspecto de las finanzas personales que es el aguinaldo. Durante un buen número de años, como mi trabajo ha sido liberal, quiere decir que no he estado trabajando para alguien en ese aspecto, no tenía aguinaldo, sino solamente mis honorarios, pero sí trabajé para algunas entidades donde sí recibía aguinaldo. Este año, pues se me pasó por alto y el Señor puso ahí en mi mente y corazón: mira, chato, ¿cómo estás con el diezmo de tu aguinaldo? Y me recordé, ¿verdad? Entonces dije, no, esto si se me va a pasar, no quiero ahí ser deudor. Así que cargué una libreta y la olvidé, entonces agarré una página electrónica y entonces empecé a anotar. Resulta que este año tuve varios aguinaldos, no es lo usual, ¿verdad? Pero gracias a Dios por eso. Entonces anoté, fuente A, tanto. ¿Hubo fuente B? Sí, fuente B, tanto. El IX, su servidor es jubilado. Y por eso me pusieron el agua ahí abajo a ver si todavía la podía alcanzar, y todavía la pude. Entonces también lo que el IX le da a uno de aguinaldo. Y te recuerdas que trabajas ahí en la U un día, ¿no? Pero también cayó. Página electrónica, insertar suma, y dio la suma. Ajá. Y entonces, cayendo el muerto, soltando el llanto. De una vez me metí a la aplicación del banco y saldé deudas con el Señor. Esto es algo que yo tuve que hacer en mi relación con el Señor. Pero, por si acaso usted todavía le debe al Señor, pues haga el ejercicio. No lo haga ahorita, pero después, si se está haciendo el crazy o el loco, términos muy científicos, con el aguinaldo, pues Dios no se lo exige, pero recomendamos que usted, de lo que el Señor le da, usted dé. Y el mensaje de hoy pues le va a recordar algo de esto. Ya tiene Mateo 25, ¿verdad? Vamos a ver a partir del versículo 14. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor, solo que lo va a hacer usted ahí en silencio. Yo hago un pequeño cierre y usted dígale a Dios: Señor, pues usa tu palabra para que yo aprenda qué quieres para mi vida. Hágalo ahí en silencio, cierre sus ojos y yo cierro este momento. En el nombre de Cristo, te damos gracias por tu palabra. Amén. Pues bien, he comentado en ocasiones anteriores que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia para estudiarla, para leerla, pues llegamos y nos hacemos una pregunta. Muy bien, este libro, este capítulo, este pasaje, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué dice? O sea, ¿cuál fue la intención del autor Dios a través del autor escritor para comunicar a la audiencia de ese momento? ¿Qué les quería decir? Eso es lo que tratamos de ver. Por eso es que vemos el contexto.
qué está antes del texto, qué está después del texto, es capítulo con respecto al libro y el libro respecto a la Biblia. Ese es el trabajo que cualquiera de nosotros puede hacer en mayor o menor grado. Y dos, una vez que usted aprende de lo que dice el pasaje, una segunda tarea es, bueno, ¿y eso qué significa para mí? Ya vi qué les dijo Dios a los que lo oyeron. ¿Y yo qué? Y esa es la parte que le llamamos de aplicación, extraer principios que pueden aplicarse en todo tiempo y en todo lugar para nuestra vida cristiana personal. Así que el título que algunas de sus Biblias tienen allí, dependiendo de la versión, les va a decir que es Parábola de los talentos. Como el lenguaje cambia, y he estado notando que cada vez más mucha nueva generación desconoce algunas palabras, o como me dijo una hermana, usas unas palabras que no sé ni qué quieren decir, ¿verdad? Porque son arcaísmos. Un arcaísmo es una palabra que se usaba pero ya no se usa. Bueno, parábola podría ser para usted un arcaísmo. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato breve que hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. El término castellano parábola proviene de un término griego, parábole, que significa colocar una cosa al lado de otra con el propósito de hacer una comparación. Así que cuando Jesús enseña con una parábola, está hablando de una historia, de un relato de hechos, con el objetivo que de este relato se pueda sacar una aplicación o una enseñanza. En el caso de Jesús, como dije, sus parábolas eran ayudas para su proceso de enseñanza y se pueden considerar estas parábolas como analogías o ejemplos extendidos, y lo que busca el que usa la parábola, en este caso el Señor Jesús, es que una historia terrenal como la que vamos a ver, pues se le puede obtener un significado espiritual. Así que el relato, como nos introdujo Cristian, lo que vamos a ver en el capítulo 25 es parte de una respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. En el capítulo 24, como lo tiene cerca, vaya al capítulo 24, capítulo 3. Y no le voy a pedir que lea más, pero el contexto que nos indica. En el capítulo 21 es la entrada triunfal. ¿Qué es la entrada triunfal? Bueno, es cuando Jesús llega a Jerusalén para el tiempo final de su vida e ingresa, y ustedes se recordarán que lo recibieron con palmas y ramos, entró sobre un pollino de asna y le decían: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Está entonces en Jerusalén en este tiempo, ha estado enseñando en su última semana de vida, y habiendo estado en Jerusalén un tiempo, luego sale, y la escena que vamos a leer está en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos quedaba afuera de Jerusalén. Hice cálculos, más o menos había que caminar de 45 minutos a 1 hora, ¿verdad? Pero como era otra época, eso era un tiempo corto, usual, ¿verdad? Así que había estado en Jerusalén y salió. Habían estado en el templo. Le dijeron: mira qué bárbaro este templo, y él habló de que ese templo iba a ser destruido. Así que en el versículo 3 del capítulo 24, los discípulos, o el texto nos dice: estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, eso es afuera de Jerusalén, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Cuando habla de siglo, no está hablando de los 100 años que manejamos nosotros, sino, como quien dice, de este tiempo del que nos estás hablando. La respuesta de Jesús brinda un panorama de los eventos que se van a dar en el final de los tiempos. Y como parte de este relato, usa 3 parábolas que enseñan de la actitud y actividad de aquellos que esperan y esperamos el regreso del Señor Jesús. Ahora, dentro de esa respuesta,
Se recordarán en el capítulo 24, Jesús habla de que van a haber guerras y rumores de guerras, van a haber hambres, van a haber terremotos y una serie de situaciones caóticas. Y él dice, pero todavía no es el final, ¿verdad? Pero dice, esto se va a dar ya en esos tiempos cercanos. Desde 1973 en adelante que conocí al Señor Jesús, pues he estado oyendo que el Señor regresa. Es más, en vista de eso, busqué casarme relativamente joven, tener mis hijos relativamente joven, para que pudieran conocer al Señor Jesús. Y que cuando viniera el Señor Jesús en el arrebatamiento, si ustedes creen en Él, yo sí creo, pues mis hijos se fueran y fueran salvos. Pues pasó todo eso, me casé, me reproduje, mis hijos llegaron a creer en Jesús. Ahora ya voy por los nietos, ahora la preocupación es que los nietos crean en el Señor Jesús y lo seguimos esperando. Pero eso ha sido la historia de la iglesia cristiana. Ojo, ve cómo nuestro mundo sigue con este tipo de señales. ¿Dónde hay hambre? Pues en muchos países del tercer mundo hay hambre. Algunos que se resaltan como Cuba, ni energía eléctrica tienen. Allá en Venezuela están pasando situaciones limitadas y aquí en Guatemala, en el interior, hay hambre. Acá donde ayudamos en Jalapa, ¿por qué creen que ayudamos? Porque hay hambre. Guerras y rumores de guerras. Haga números. La guerra en Ucrania, la guerra, ¿en dónde más? En Siria, ¿verdad? Están en guerra entre Israel e Irán, ya pasó un momento caliente, Franja de Gaza, Yemen, Nigeria, acaban de bombardear un campamento de ISIS, porque estos de ISIS no tienen nada que ver con la ISIS que se reúne con nosotros, los del grupo ISIS están matando cristianos, o sea, por todos lados. Tailandia y Camboya también se pelearon. Entonces el mundo está listo. Y en esa respuesta Jesús dijo, así va a ser el mundo antes de que yo regrese. Ahora vamos a nuestro pasaje, capítulo 25, versículo 14. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Un hombre poderoso y rico, por cierto, porque cuando veamos lo que encomendó, pues era un hombre que tenía recursos. ¿Y qué hace? Delega. No es que le entregó sus bienes, mira papadito, guardame esto. No fue así, solo guardame, es, te voy a dar estos recursos para que los manejes en lo que yo regreso. ¿Está claro? Así que deleguen sus siervos la administración de sus bienes en lo que hace un viaje. Más adelante vamos a ver que no fue un viaje corto, sino algo largo. Versículo 15. Dice que habla de 3 siervos. A uno le dio 5 talentos. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Yo usualmente uso la Reina Valera 2015, pero en la Reina Valera me tradujeron aquí en monedas, 5,000 monedas, 2,000 monedas, 1,000 monedas. Entonces me fui a esta otra que utiliza todavía la palabra talentos. A uno le dio 5 talentos y la Nueva Biblia de las Américas, entre paréntesis, dice 108 kilos de plata. A otro de sus siervos le dio 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Bueno, la palabra talento no es lo que hoy día nosotros usamos para talento, ¿verdad? Si yo le digo a Samuel Sánchez, conocido en el mundo musical como Sammy, ¿verdad? ¿Cuál es tu talento? Entonces me va a decir, pues el área de la música y así lo que. ¿Cuál es tu talento? Las matemáticas. Pero no, este talento que está aquí no se refiere a eso. El talento sencillamente era una medida de peso que tenía un valor monetario. Así que el talento viene de una palabra griega que se llama talantón, que significa balanza o peso. Era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen en Babilonia, ¿se recuerdan? Ahí estuvo cautivo el pueblo de Judá. Ahí es donde Daniel escribió.
su libro de Daniel en Babilonia, pues ahí se usaba esta medida del talento y se usó ampliamente a partir de ahí en toda la zona del mar Mediterráneo. Y voy a usar dos palabras que los patojos jóvenes, chinos, pelados, estoy usando palabras de Colombia también, chino y pelado quiere decir patojo. Ya aprendí, ¿verdad? Música no he aprendido, pero sí eso. Bueno, dice que este talento como medida se utilizó en el periodo helenístico y durante la época de las guerras púnicas. Algunos adultos contemporáneos entenderán estos términos, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir? Periodo helenístico es cuando el imperio griego había conquistado toda esta zona. El imperio heleno es el imperio griego. Y las guerras púnicas, ¿quién se acuerda de las guerras púnicas? No que las haya vivido, ¿verdad? Pero antes del tiempo del Señor Jesucristo hubo guerra entre Roma y Cartago. Cartago queda en lo que hoy es Túnez. Algunos se acuerdan de la primaria, ¿verdad? Yo estudié ciencias sociales con el libro de ciencias sociales de la Escuela Central. Es un libro que en papel periódico, ¿verdad? Bueno, pero les aclaré ya para que no les parezca chino. Una medida que se utilizaba en el mundo antiguo. En el Antiguo Testamento, ese talento pesaba 34 kilogramos de plata, pero en el Nuevo pesaba 21.5 kilogramos de plata. Era un platal. Ya les voy a dar un dato más contemporáneo. Así que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Ahora, pensamiento progresista del siglo XXI. ¿Cómo así que a uno le dio 5, al otro 2 y al otro 1? Eso es ser racista, es ser discriminatorio, porque a uno le dio más y a otro menos. Y me va a sacar usted un pasaje. Me va a decir, mira, ahí en la Escritura dice en Gálatas 3, 26 y 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así, ¿por qué le dio distintas cantidades? El pasaje dice que les dio, ¿según qué? Su capacidad. Y sí, todos somos iguales delante de Dios, pero no todos tenemos las mismas habilidades y preparación. Por ejemplo, si yo ahorita le dijera a Ledis es la esposa de Samuel, ¿verdad? La mamá de las 3 patojas que estaban hoy ahí, la de la batería y las otras 2 cantando, por si no se fijaron. Ledis, fíjate que me estoy retirando y quiero que te hagas cargo de la administración del lugar donde yo he trabajado por muchos años, maneja varias cuentas bancarias, esto, lo otro, y de pronto Ledis me dice, hermano, le puedo ofrecer ¿cómo se llama lo que hacen allá que dijiste que era delicioso? En la mañana. Un tamal de los de Colombia, dice que son diferentes. Y allá dice que con un tamal le alcanza para 3 días. Que el de allá. Pero viene y le dice, pues, mira, mi expertaje es en el ámbito culinario, en la cocina. Estoy poniendo un ejemplo, no que así sea. Pero que yo le maneje el negocio que usted ha manejado por 30 años, no soy. Ok. O le digo a Pablo, fíjate que te recuerdas que hablamos del techo, ¿verdad? Te puedes encargar de planificar, diseñar y construir los soportes que necesitamos. Me va a decir, vos, yo no soy ingeniero. Ven, sí, somos iguales delante de Dios, pero Dios nos dio distintas capacidades y habilidades. Y por eso, así fue como les dio este Señor a sus siervos, distintos recursos por sus distintas capacidades. Versículos 16 al 18. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Dígame usted, ¿cuánto tiempo se tardaron los siervos fieles en empezar a negociar con esos recursos? En la versión que yo tengo dice, enseguida fue y negoció. O sea, recibiendo y manos a la acción. Cuando Dios entrega un recurso, es para empezarlo a usar ya. Va. No es la cantidad, ojo, lo más importante, sino lo que se hace con ella. Pues uno tenía 5 y el otro hizo 2 y ambos pusieron manos a la obra. No es la cantidad, sino lo que se hace con el recurso. 2 siervos multiplicaron el recurso recibido y uno no hizo nada con lo que recibió, ¿verdad? 19. Vaya viendo ahí en su Biblia. No me crea todo lo que yo digo si no está en la Escritura. Dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló o ajustó cuentas con ellos. Bueno, a ver, vengan pues, uno a uno, a ver. ¿Qué hiciste con lo que te dejé? Eso es ajustar cuentas. Decime, te di 5 talentos, ¿qué pasó? Te di 2, ¿qué pasó? Te di 1, ¿qué pasó? Y vinieron las respuestas, versículo 20 y 21. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. La Reina Valera habla de tú o de vos, ¿verdad? Pero aquí está estas nuevas versiones de usted. Usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículos 23 y 24. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La respuesta de este señor para ambos siervos fue, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hice algunas matemáticas, y obviamente esto es variable, pero se calcula que 5 talentos eran el equivalente a poder tener el sueldo, llamémoslo el sueldo mínimo, ¿verdad?, para un periodo de 20 años. Así que yo agarré, previo al anuncio del presidente Arévalo del cambio de salario mínimo, agarré el actual, lo multipliqué por 12 y luego por 20. Y les voy a decir, por eso dije aquí, poco dice ahí, sobre poco. Bueno, para el que le dio 5 talentos, aprox, en Chapín, ¿verdad? Porque no es lo mismo en otros países, 900,000 quetzales le dio al de 5 talentos. Y al de 2 fueron 360,000. Y usted con 900,000, poco, ¿ah? Sí, para este señor, eso era poco. Y le dice, ¿manejaste bien eso que te di ese puchito? Sí, sabe que es puchito, ¿verdad? Un poquito, va. A ver, eres capaz de manejar más todavía. Y por eso le dijo, sobre mucho te pondré y entra en el gozo de tu Señor. Aquí nos vamos a hacer una pregunta y decirnos a nosotros mismos qué tan fieles somos con los recursos que el Señor nos ha dado. Y tengo aquí una comparación entre un amigo y su servidor. Él en alguna ocasión dijo que pedía oración porque estaban pasando limitaciones económicas, ¿verdad? Era esposa y 3 hijas. Y no es Samuel. Entonces, bueno, por supuesto, le comenté a un pastor de este lugar, era otra iglesia, no era esta, ¿verdad? Porque este amigo estaba galán, ¿verdad? Galán. Él podía haber sido pastor, porque pastor que no tiene panza no genera confianza. Él generaba confianza, ¿verdad? Entonces, el comentario que hice fue, yo esperaría que alguien que esté pasando limitaciones económicas
hice mi EPS en Nahualá. En Nahualá, con excepción de uno, todos eran flacos, los hombres. Y ese uno que no era flaco, era gordito, era porque era uno de los de plata del pueblo. Entonces, por eso dije, cuando uno está bien fastidiado de plata, pues no podría engordar, ¿verdad? Porque está uno con límites. Pero platiqué con él. A ver, contame, ¿cómo te manejas? Él más o menos iba despertando cada día a las 9 de la mañana. Tipo 10 se empezaba a preparar y luego a 3 cuadras, ahí el mercado donde ustedes fueron, ¿verdad? Es que nosotros vivimos cerca donde hay mercados exclusivos, ahí no todos ustedes pueden ir, ¿verdad? Es un mercado que está sobre la calle que tiene añales de existir. Aquel vendía quesos y embutidos. Entonces iba ahí llegando tipo 11 de la mañana, ponía su mesita con los quesos y embutidos. A las 12:30 ya había terminado de vender. Se iba a su casa a almorzar y por la tarde a jugar fútbol. Ok. Yo empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y no tenía un trabajo, sino más o menos 3 trabajos. Y estaba terminando de trabajar 6, 7 de la noche. Yo no me quejé de que no tenía para comer. Él sí, pero ¿cuál era la diferencia? Pues que aquel trabajaba 3, 4 horas y yo trabajaba más de 8. Entonces sí hay diferencia en cómo usamos los recursos. 24 y 25 versículos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega o cosecha donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo. Y fui, escondí su talento en la tierra. Mire, ya se lo llevó. Ay. Aquí está, le dijo, aquí está su talento, la cantidad de recursos que le había dado. 26 y 28 versículos, capítulo 25, 26 y 28. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso. A los otros, ¿cómo les dijo? Siervo bueno y fiel. A este le dijo: malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y no quiere decir que este señor del relato esté reconociendo eso, solo está repitiendo las palabras. Muy bien, tú dices que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Bueno, por lo menos debías haber entonces puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Pero ni siquiera eso hizo, ni siquiera irlo a dejar al banco, lo enterró, ¿verdad? Ahora, resultado. Por lo tanto, quítenle el talento, ¿verdad? Esa cantidad en recursos económicos, tal vez plata, monedas, qué sé yo, y dénselo al que tiene los 10 talentos. Para empezar, notemos que el siervo malo tenía una mala y equivocada imagen de su Señor. Por esa mala y equivocada imagen de su Señor, entonces dijo: bueno, voy a trabajar para hacerle los recursos a este, ¿verdad? Abrió un hoyo y lo enterró, y cuando vino se lo devolvió errado, equivocado. No quiso correr riesgo, mejor lo guardó y no hizo nada más. Vea el contraste, ahora sí. A los primeros les dijo: siervo bueno y fiel, y a este, siervo malo y perezoso. Fue tan malo y perezoso, como les dije, que ni siquiera se le ocurrió decir: bueno, en el banco la cantidad que da de interés, ya eso es algo de ganancia. Vea un contraste más. A los primeros les dijo: sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a este, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo aquel que tiene, versículo 29, más se le dará. Y tendrá abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El que no hace buen uso de lo recibido,
también puede perder lo poco o mucho que tenga. Pregunta, ahora sí. ¿Qué dice esta parábola? Pues dice que un señor que tenía muchos recursos, le dio recursos a sus siervos y esos los tenían que manejar, y 2 de ellos los manejaron bien, multiplicaron la cantidad recibida, y otro no lo manejó bien. Los que sí lo manejaron bien fueron felicitados y se les dijo que se les iba a poner sobre mucho y que iban a disfrutar del gozo de su señor. Y al otro le dijeron que eso que tenías, dénselo al que tiene 10, ¿verdad? Siervo, malo y perezoso. ¿Está claro lo que dice la parábola? Bueno, ahora hagámonos una pregunta. ¿Quién es ese señor, ese hombre que describe la parábola de los talentos? ¿Quién es el señor que aparece en esta parábola? Dígame usted, ¿quién es? Anímese por lo menos. ¿Quién es el Señor y quiénes son los siervos? ¿A quiénes se está refiriendo ahí el que cuenta la parábola? Bueno, recuerden, les voy a dar una ayuda. Como le preguntaron, mira, ¿cómo es eso de que viene el final y hasta va a decir que te vas a ir y que no sé qué? Entonces Jesús les dijo, sí, me voy a ir y les voy a contar una parábola. Había un señor, un hombre. ¿Quién es ese señor? Es Jesús. Entonces lo que le está diciendo a sus discípulos es, miren, como en esta parábola, este señor iba a hacer un viaje y se iba a ausentar y le iba a dejar recursos a sus siervos. Entonces, ¿quiénes son los siervos de la parábola? Los discípulos. Así que Jesús les está dando una enseñanza, una parábola a poner al lado de para sacar una enseñanza. Entonces le está diciendo, me voy a ir, les está diciendo Jesús. Y mientras estoy ausente, yo les voy a entregar a ustedes algo que quiero que lo manejen. ¿Van por dónde está la enseñanza? Ok, bueno. Una nota para que entendamos bien ya el final. Cuando hablamos de estos siervos, y el ejemplo dice, el reino de los cielos es como, y pone este ejemplo. Bueno, ese reino de los cielos tiene 2 abordajes. Uno, el reino de los cielos en su sentido espiritual, donde solo hay creyentes. Pero también el reino de los cielos, en algunas enseñanzas de Jesús, se refería al reino de los cielos visible. En el reino de los cielos visibles habían creyentes y no creyentes. Y a estos no creyentes, en el contexto de iglesia, yo les llamo profesantes. Son aquellos que están ahí, metidos dentro del grupo de cristianos, pero que aún no han nacido de nuevo. ¿Estamos ahí ya con esto, entendiendo? Ok, bueno. Un detalle. El pastor John MacArthur, que ya se lo llevó el Señor ahorita a fin de año, él comentando esta parábola dijo algo interesante, y aquí yo reconozco. Yo a veces me preguntaba cuando miraba Apocalipsis y todo lo demás, digo, ¿qué voy a estar haciendo yo ahí con mi corona todo el día? A veces sentía yo, no sé si va a estar un poco aburridón, ¿verdad? Perdonen, ¿va? Así es lo que sale ahí del oscuro, de mi vieja naturaleza. Pero ahora viendo la parábola, me da un panorama, y las palabras de Juan, pero Juan MacArthur, ¿verdad? Dice, la implicación de la parábola de los talentos es que incluso en el reino milenial y a través de la eternidad, los redimidos seguirán teniendo diferentes niveles de responsabilidad. O sea, vamos a tener que hacer. Por eso en la parábola dice, ven, entra en el gozo de tu Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y está en el contexto de su retorno y del reino milenial y eternidad. Entonces dije, o sea que lo que yo haga acá tiene implicaciones hasta en el eterno. O sea, sí. Y un comentario más que dice John, de las muchas cosas que el cielo será, y ahí me dio de las muchas cosas que el cielo será, no será aburrido. Ven, entonces a mí me dio, estabas quejándote, nada. Pero claro, todo depende de cómo esté manejando los recursos que el Señor me ha dado. Entonces estamos saliendo de la parábola
para traerlo a nuestros días y cómo lo podemos aplicar. ¿Qué enseña la parábola? Que entre la ascensión al cielo de Jesús, allá en el siglo I, y su retorno en su segunda venida y consecuentemente lo que viene después, Él delegó ciertas responsabilidades a sus seguidores a fin de que obtengan resultados para el reino y entreguen cuentas cuando Él regresa. ¿Está claro lo que dice la parábola? Va. Entonces ahora, versículo 30. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere con que en las tinieblas de afuera y que va a haber llanto y crujir de dientes? En otros pasajes que ustedes encuentran, Jesús está hablando del lago de fuego. Pero no dice que eran sus discípulos. Sí, pero les dije que eran los que eran de verdad y otros que andaban ahí mezclados con ellos, como sucede en la iglesia de hoy. Acuérdense que el Señor Jesús dijo que en su iglesia va a haber trigo pero dijo, pero ustedes no se metan a ver quién es quién, esa será tarea del Señor. O sea, la cizaña es el que no es creyente, pero ahí está, canta, ofrenda, ¿verdad? Oye los mensajes, lee la Biblia, pero no ha nacido de nuevo. Ese es este siervo que el Señor le dio recursos y no los usó. Entra en el gozo de tu Señor, le dijo a unos, y a este échenlo en las tinieblas de afuera, en donde experimentará el llanto y crujir de dientes. Este fulano no era un cristiano genuino y por tal razón su final es el lago de fuego. Pregunta: ¿cómo sé yo cuál de estos siervos soy? Porque no sé si les pregunto, ¿a usted le gustaría ser el tercer siervo? Pues lo primero, no, ¿verdad? ¿Y cómo estoy seguro? Bueno, Jesús enseñó que un árbol se conoce por sus frutos. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta parábola. Pero, bueno, voy a hacerle una pregunta. Evalúese usted internamente. Y si usted se da cuenta de que sí, participa de la vida religiosa de esta o de otra iglesia, ¿verdad? Y hace todo lo que hacen los otros, pero usted evalúese, vaya a su interior y vea si en algún punto de su vida usted creyó en Cristo como su Señor y Salvador personal. Si usted pudo decir como el el carcelero de Filipos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ese carcelero se dio cuenta que él no tenía lo que tenía Pablo y Silas. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si usted esta mañana se da cuenta que Cristo no está en su vida, perdónenme, pero se está jugando un riesgo bárbaro. Pero mire, espérense, ahí dice que es cuando Cristo regrese. Todavía tengo tiempo. No le voy a decir algo. ¿Cómo podemos ver el regreso del Señor Jesús? Sí, lo podemos ver como lo hemos entendido todos. En un tiempo futuro el Señor va a regresar a reinar. Ok, esa es una manera. Pero una manera personal. Para mí, ¿cuándo es el regreso del Señor? Como le digo a mis nietos, cuando me bajen el switch. El día que yo fallezca, para mí de ahí lo que me queda es ese regreso del Señor. De ahí, cuando Él venga a pedir cuentas, ya me pagaron el switch, ya estoy en espera, ya solo dar cuentas. Usted no sabe cuándo va a hacer eso. Como yo digo, por la edad que tengo, estoy más cerca, ¿va? Pero no sé cuándo. Voy detrás siguiéndole, chupándole llanta a Billy, ¿va? Lo veo como ejemplo. Digo, bueno, así sí quiero yo llegar, dije, ¿va? Andábamos ahí por las montañitas de Tejutla y todo, entre lodo y todo. Digo, pues chica, si yo llego así, amén, ¿va? Pero no sabemos.
Así que, ojo, no se arriesgue. Si usted se da cuenta que no tiene a Cristo en su vida, ¿qué está esperando? Entréguele su vida. Crea en Él. Como usted quiere llamarle a ese proceso, Él está disponible para que usted, si le dice, Señor, te necesito, te entrego mi vida, Él escucha su oración y usted nace de nuevo. Avanzo. Para los demás, hay un pastor que se llama Gary, que no es el Gary que venía aquí, que da algunas aplicaciones y me parecieron buenas aplicaciones para nosotros de esta parábola. ¿El Señor te ha dado dinero? Pues aquello les dio talentos, que era una medida en peso de plata, por ejemplo, ¿eh? Podría ser oro, también cobre. ¿Has sido bendecido financieramente? Entonces hazte esta pregunta. ¿Eres financieramente generoso para el reino? Si Dios te ha dado recursos, ¿inviertes esos recursos en el reino de Dios? En tu iglesia y en tu iglesia para que el evangelio sea predicado, sostener misioneros, distintas obras como las que tenemos acá, Tejutla, Alzatate, etc. ¿Inviertes en el reino? O como el asadón. ¿Cómo es el asadón? Solo para adentro, va solo para adentro. Ok, un buen siervo que es bendecido financieramente, bendice. Pero pero puedo ayudar a un hermano, puedes ayudar a un hermano, pero ve que sea para el reino. Habilidades. ¿Qué es lo que puedes hacer bien? Alguno podría decir, bueno, yo soy bueno para la computación, para programar. Ok, ¿y usas esa habilidad para el reino? Y si usted no sabe cómo usarlo, platiquemos. ¿Qué más tiene? Ya puse el ejemplo del que tiene música. Pues, ¿usas eso para el reino? Hay hermanos en la fe que son muy buenos, producen, ganan plata, pero se benefician solo ellos, pero no benefician al reino del Señor. ¿Has sido puesto en una posición de autoridad? ¿Y usas esa posición para extender el reino de Dios? A mí me dieron el cargo de director de un área de pregrado en una universidad y contraté a un maestro y a otros que eran creyentes y a uno le dije, si querés compartir el evangelio en tu clase, tenés la libertad de hacerlo. Y si alguien te dice algo, decís que yo te dije. Estaba en posición de autoridad y le autoricé que en la clase que él tenía que enseñar en un área técnica, le dije, puedes predicar el evangelio. Y yo lo hice también. Yo tenía una clase donde en algún punto les compartí el evangelio a mis alumnos. Ahora que doy clases, que no sé si este año también, en la San Carlos he utilizado mi posición de autoridad para compartir el evangelio. Y alguno me diría, ¿y si te dicen algo? ¿Y si te quitan el trabajo? ¿Y de qué me sirve entonces que Dios me haya puesto ahí si no proclamé las buenas nuevas? Y si me quitan el trabajo, Dios me tiene otro. ¿Cuál es el problema? Él me va a dar los recursos que necesito. Mira, no tengo muchos talentos, tampoco tengo mucha plata, pero sí tengo recursos, tengo algunas posesiones. Ok, ¿las estás usando para el avance del reino? Hace muchos años, una familia donó en un departamento vecino un solar para que ahí se estableciera una iglesia. Esa fue una manera que usaron para servir en el reino. Bueno, tienes un papel en la sociedad que Dios te ha dado. ¿Y cuál es mi papel? Bueno, pues soy un mesero en un restaurante, soy el policía que levanta la talanquera, soy la mamá que se dedica a sus niños y los cuida en la casa, ¿verdad? Soy un maestro, soy un ingeniero. El rol que Dios te ha dado, ¿lo usas para extender el reino? Y estoy poniendo ejemplos de talentos que el Señor nos ha dado
para trabajarlos. Puede ser que el Señor te haya puesto en una situación de influencia. Y no tiene que ser algo importante, solo que ahí donde estás, tú puedes influenciar. Estás usando esa influencia para extender el avance del reino de Dios. En síntesis, ¿qué estás haciendo para Dios con lo que Él te ha dado? Pregunta. Hablé de cosas generales, ¿verdad? Dinero, recursos, influencia y todo. Pero si yo les dijera, miren, y hay algo así que el Señor Jesús sí nos encomendó, pero de manera directa. O tenemos ahí más o menos que leer la Biblia y más o menos atinarle, ¿verdad?, qué hacer. Le voy a dar 2 pasajes. Marcos 16:15. Les dijo a sus discípulos antes de ascender: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Usted entiende bien eso? ¿O se lo digo en inglés? No, tampoco. Mateo 28:19a. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí sí, ahí están nuestros talentos. Ahí está lo que decía el Señor. Ahorita que está ausente, en lo que regresa, nos encargó: prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos a todas las naciones. Pregunta: ¿qué está haciendo con estas indicaciones? Esos son los talentos que el Señor nos dio. Los está usando, los está poniendo en práctica. Bueno, esta mañana le voy a dar una oportunidad. Mire, abajo cuando usted salga hay una mesa y en esa mesa van a haber una serie de recursos. Yo voy a compartir con ustedes unos talentos que no son difíciles de multiplicar. Mire, este chiquito tamaño que tarjeta de presentación, aquí hay una presentación del evangelio resumida. Ay, pero bueno, me podría servir para tal persona. Ok, ¿quieres algo más? Bueno, te tengo este otro. Aquí hay otra presentación del evangelio. ¿Y qué más tenés por ahí? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Otro? Bueno, ¿cómo ser salvo? El puente de la vida. Y le estoy dando un montón, ¿verdad? Miren, uno hasta hay un pasaporte para la vida eterna. ¿Y usted para qué va a usar esto? Pase recogiendo 1 o 2 y esta semana compártalo con alguien, como mínimo. Mire, no le estoy diciendo que se ponga en un púlpito y le predique, por lo menos compártalo y dígale: mira, te quiero regalar esto que es muy importante para mí y si quieres platicamos otra vez. Ahora la persona le puede decir: a ver, ¿qué es? Contame. De una vez aproveche. Y si no, pues lo deja. Como soy vintage, 4 leyes espirituales. Ahí hay también abajo, ¿verdad? ¿Qué más quiere? ¿Estás listo? ¿Alguien te ama? ¿Un camino? Mire qué barbaridad de talentos. Buen día. Y el camino de Romanos. Están allá disponibles. Yo me voy a ir a mi casa, pero le dejo esos talentos para que los use y solo los tiene que regalar. ¿Me explico? Así que deme excusa. Ya le dije lo más que puede hacer con todo lo que hablamos y este es el mínimo. Así que, habiendo dicho esto, póngase usted ahí con el Señor. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, voy a estar aquí al final y podemos platicar. Y lo demás, creo que es claro, usted ya lo entendió. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esto de que tenemos una responsabilidad que tú nos delegaste, a veces puede parecer difícil, pero tú nos has habilitado con tu Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que tenemos la capacidad. Señor, danos la fortaleza para tomar decisiones y hacerte caso. Te pedimos que no seamos como ese siervo malo y haragán, sino que seamos como los siervos buenos y fieles.
Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.